No era una mañana especial. El cielo estaba cubierto de nubes como siempre a finales de otoño, y la cafetera hacía ese sonido áspero que precede al primer chorro de vida líquida. En la radio sonaba algo suave, sin rostro. Todo parecía estar en su lugar, como de costumbre. Mi marido hojeaba el periódico sin realmente leerlo. Llevaba esa bata que tanto le gusta, la de franela azul. Mientras jugaba con la cuchara en su taza sin mirar lo que hacía, me preguntó algo sobre el gas o la reunión de la comunidad. No lo recuerdo. Le respondí en automático: la costumbre tiene un sabor extraño. Es dulce, pero sin profundidad. Como un té mal hecho, yo estaba vestida con una blusa blanca ajustada, sin sujetador, y unos pantalones cómodos. No era por él, era por mí. Porque en los últimos meses, cuando me miraba al espejo, me sentía como un adorno que ya nadie observa. Mi piel seguía siendo suave, mis formas intactas, incluso más definidas desde que retomé el yoga, pero en sus ojos ya no encontraba el reflejo de mi cuerpo, ni de mi deseo. A eso de las 11 sonó el timbre. «Debe ser ella», dije sin pensar, limpiándome las manos con un paño. Era mi amiga, una de esas amigas de siempre, con la que compartes café, quejas, risas secas y alguna que otra verdad a medias. Y venía con su hijo. No lo había visto en años. La última vez que lo vi, era un adolescente desgarbado. Pero el hombre que apareció frente a mi puerta no tenía nada de aquel chico torpe. Era alto, con hombros definidos bajo una camiseta negra, el cuello ligeramente abierto, revelando una piel dorada. Llevaba el cabello un poco más largo, desordenado, pero intencional, y unos ojos que no se apartaron de los míos cuando me saludó con un beso en la mejilla. Fue ese beso. No el contacto en sí, sino el tiempo que tardó en retirarse. Apenas un segundo más de lo aceptable. Apenas lo suficiente como para que yo lo notara. Y lo noté. Nos sentamos en la cocina, como siempre. Mi amiga hablaba de sus problemas con la universidad, con el coche, con la rutina. Yo asentía, fingiendo estar presente. Pero en realidad, estaba atenta a su hijo, a cómo se apoyaba en la encimera, observando todo con una calma que parecía estudiada. Me miraba sin apuro, sin desviar la vista cuando yo lo sorprendía. En un momento, se sirvió café sin preguntar. Como si la casa fuera suya, hubo una frase que me atravesó. «No todas las mujeres saben llevar el blanco sin parecer frías». Fue un comentario casual, lanzado al aire. Nadie lo recogió. Solo yo. En mi pecho algo se contrajo. No era vergüenza. Era un eco, como si alguien hubiese abierto una ventana en una habitación cerrada por años. Cuando se marcharon, me quedé de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrarse lentamente. Mi marido seguía en la sala, ahora dormitando frente al televisor. Fui al baño, me miré al espejo, me toqué los labios. No estaban pintados, pero sentía que llevaban algo, un rastro, una vibración mínima. Más tarde, mientras me vestía para salir al supermercado, elegí una lencería de encaje gris, algo que normalmente no haría para una rutina tan banal. Sentí el roce del tejido sobre mi piel como una caricia que no recordaba. Me puse un abrigo largo encima y salí sin decir nada. No tenía hambre, no pensaba en la compra. Solo caminaba. Esa noche, cuando mi marido se acercó a la cama y me abrazó por la cintura, su gesto me pareció educado, casi fraternal. Respondí con una caricia superficial y él no insistió. Como si ambos aceptáramos ese espacio que se había formado entre nosotros. Pero yo no podía dormir. No por culpa del insomnio. Era algo más profundo, como si algo dentro de mí hubiera despertado. No por completo, pero lo suficiente como para recordarme que aún estaba viva, que mi cuerpo aún sabía temblar, si lo rozaban con la mirada correcta. Y él había sabido exactamente cómo mirar. El lunes siguiente parecía no tener rostro. Las horas caían como hojas secas sobre el suelo de una semana cualquiera. Salí de casa para hacer un recado menor. Renovar una crema para el contorno de 900 ojos, algo que, por razones absurdas, se había vuelto parte indispensable de mi rutina. El estacionamiento subterráneo del centro comercial olía a humedad y caucho viejo. Caminaba entre las filas de autos buscando el mío cuando lo vi, apoyado contra una columna, con un ramo de flores blancas en la mano, distraído con el móvil. Vestía una camisa celeste arremangada y unos jeans gastados. Tenía un aire de alguien que siempre está cómodo donde sea que esté. No encajaba en ese lugar sombrío, pero tampoco desentonaba.
Era como si el espacio se hubiera moldeado alrededor de él. Nuestros ojos se encontraron casi al mismo tiempo. No hubo sorpresa, solo un gesto de reconocimiento silencioso, como si nos estuviéramos esperando sin saberlo. «Vaya, no pensé encontrarte aquí», dijo con media sonrisa. No supe si responder con naturalidad o con distancia. Opté por lo segundo, aunque algo en mí quería lo primero. Fingí mirar mi reloj. Murmuré algo sobre la crema, el supermercado, la prisa. «¿Quieres que te lleve?» «Estoy por irme», ofreció. Levantando las llaves como si fuera una elección inocente, le respondí que no era necesario. Pero él ya estaba caminando hacia su coche, y yo ya estaba siguiéndolo. El interior del vehículo olía a menta y algo más masculino, indefinible. Puso una canción suave, sin letras, y me pasó un pequeño termo con té. Lo acepté en silencio. No hablamos mucho durante el trayecto. Él solo soltó frases sueltas, como si el peso del momento no necesitara adornos. Yo observaba, mis propias manos sobre las rodillas, la línea de mi abrigo abierto, los botones cerrados con descuido. Cuando llegamos al supermercado, estacionó, pero no se apresuró a despedirse. El motor quedó apagado, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos tenían una seriedad que no había mostrado antes. «No suelo repetir cosas que me hacen temblar», dijo sin levantar la voz. Pensé que era una forma elegante de cerrar lo que había quedado abierto la vez anterior, pero en lugar de retirarse, se inclinó. No con rapidez, no con urgencia. Su mano rozó apenas mi mejilla, y sus labios se acercaron a los míos con una lentitud que me cortó la respiración. El beso fue suave, contenido, sin promesas, sin disculpas. Yo no lo rechacé. No lo busqué tampoco. Solo me dejé llevar, como si ya estuviera cayendo antes de saberlo. Cuando se apartó, no dijo nada. Solo me miró. Y en su mirada no había culpa. Había hambre, curiosidad, un inicio. Bajé del coche sin mirarlo. Caminé con pasos mecánicos, pero por dentro todo ardía. Me sentía como si acabara de cruzar una frontera invisible, de esas que uno niega que existen hasta que ya es demasiado tarde. Dentro del supermercado, pasé por los pasillos sin ver realmente los productos. Mi mano se detuvo frente a una caja de tés aromáticos, pero no recordaba si ya tenía de esos en casa. No importaba. Nada parecía importar. Esa noche cenamos en silencio. Mi marido me preguntó si había tráfico. Dije que no. Preguntó si me había olvidado de la crema. Asentí, aunque la tenía en el bolso. Todo lo demás fue silencio. Al acostarnos, me tocó el brazo con cariño. Me preguntó si estaba cansada. Dije que sí. Me dio un beso en la frente. Sentí que era el beso de un hermano. En mi pecho aún ardía el otro. Me quedé despierta, mirando el techo. El cuarto estaba oscuro, pero yo podía ver perfectamente el interior de mi mente, la imagen del auto, su olor, el peso de su mirada. Sobre mi boca. Lo sentía aún, no sabía qué iba a pasar después, pero sabía que ya no podía volver atrás. Y lo peor, o quizás lo más honesto de todo, es que no quería hacerlo. El jueves por la tarde, mientras me recogía el cabello con una pinza y revisaba mentalmente la lista de compras, sonó mi teléfono. Era ella. La voz de mi amiga sonaba apresurada, como siempre que organizaba algo a última hora. Me explicó que se iba de viaje por 2 días y que le haría un gran favor si pasaba por su piso a regar las plantas y mirar que todo estuviera bien. Acepté sin pensar. Era lógico. Estábamos cerca. Ella confiaba en mí. Y no había razón para decir que no. Cuando colgó, me sentí extrañamente tensa, como si algo en la simplicidad de esa petición escondiera una carga invisible. Me quedé unos minutos mirando el teléfono, aún en la mano. Luego lo dejé sobre la mesa y fui a prepararme. No planeaba verlo. No había motivo para hacerlo. Él no vivía allí. Y además, ella me aseguró que estaba de viaje también. Pero mi cuerpo no parecía convencido. Elegí un vestido sencillo, uno que me ceñía justo donde mi figura aún resistía los años. Debajo, un conjunto de encaje negro que no era ni práctico ni necesario para lo que iba a hacer. Me perfumé con discreción y salí. El edificio era el mismo de siempre, pero al abrir la puerta del piso algo cambió. El olor. No era el de ella. Había otra fragancia en el aire, masculina, fresca, casi impaciente. Cerré la puerta lentamente, como si el sonido del clic pudiera despertar algo.
Me descalcé y crucé el pasillo hasta la cocina. El agua de las plantas seguía en la regadera. Me detuve, observé el desorden, leve de la encimera, como si alguien hubiera estado desayunando hacía poco. Me giré lentamente, y ahí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, sin decir nada. Llevaba una camiseta gris y un pantalón de tela suave, casi de estar por casa. Me miraba como si no le sorprendiera verme, como si me hubiera estado esperando. No supe si hablar. Solo tomé la regadera, fingiendo concentración. Él se acercó, con pasos lentos, no peligrosos, pero sí firmes. Se paró a una distancia respetuosa, aunque sus ojos estaban tan cerca de mi piel que la sentía erguirse. No dijo nada al principio, solo se limitó a observar. Yo fingía que no lo notaba, que regaba la maceta del rincón, que buscaba una hoja seca. Pero mis manos temblaban apenas, como si el agua cayera demasiado rápido. «No pensé que vendrías tú», dijo con voz grave. «Yo tampoco», respondí sin mirarlo. Me senté en una de las sillas del comedor. No por costumbre, sino porque sentí que mis rodillas empezaban a flaquear. Él se sentó frente a mí, y por un momento nadie dijo nada. Solo el leve zumbido del refrigerador llenaba el silencio. Entonces, como quien ofrece algo simple, él se inclinó hacia la mesa. «¿Quieres un café? Sé cómo te gusta». Negué con la cabeza. No era café lo que me hacía falta. Durante un instante pensé en irme, en ponerme de pie, dejar la regadera sobre la encimera, enviar un mensaje de que todo estaba en orden, cerrar la puerta con la llave, por fuera, pero mis piernas no respondían. «Te ves distinta», dijo de pronto, no como un halago, sino como una observación clínica. ¿Distinta cómo? No sé, más despierta, o tal vez más cansada. Difícil saberlo. Sus ojos eran tan directos que me hacían sentir desnuda, no en el sentido físico, sino en esa manera en que alguien te desarma sin tocarte. Él se levantó para ir a buscar algo, quizás por cortesía o quizás por costumbre. Pasó detrás de mí, tan cerca que sentí el roce de su respiración sobre mi nuca. Cerré los ojos un segundo. Era apenas una exhalación, pero mi cuerpo reaccionó como si me hubiera tocado con fuego. Cuando regresó, trajo 2 vasos de agua, los dejó sobre la mesa, pero no volvió a sentarse. Se quedó de pie, mirando por la ventana. Yo bebí un sorbo sin sed. «Tengo que irme», dije, más por necesidad que por decisión. «Claro», respondió, pero no se movió, ni se acercó a abrirme la puerta. Me levanté, caminé hacia el pasillo, pero sentí que él me seguía con la mirada. Al llegar a la puerta, giré el picaporte y escuché sus pasos. Se detuvo a mi espalda, sin tocarme. «Te ves bien con ese vestido», dijo. No supe qué responder. Solo salí, bajé por las escaleras, ignorando el ascensor, como si el movimiento pudiera aplacar el incendio, que llevaba dentro, ya en la calle. Sentí el viento frío pegar contra mi piel como un recordatorio. No había ocurrido nada, nada condenable, pero todo en mí gritaba lo contrario. Y lo peor es que no me sentía sucia. Me sentía viva. Otra vez. A veces las decisiones no se toman, simplemente ocurren, como una caída, como cuando pierdes el equilibrio, no porque alguien te empuje, sino porque tus propios pasos te traicionan. Esa mañana empezó como cualquier otra. Me desperté con el sonido leve del agua en la ducha. Mi marido ya estaba levantado, preparando café, dejando su rastro habitual de colonia fresca y rutina bien doblada. Yo seguía en la cama, observando la luz filtrarse a través de las cortinas, blanca, tibia, casi inofensiva. Cuando salió del baño, se acercó a la cama, con el cabello aún mojado, y me besó la frente. «¿Y si mañana nos escapamos un rato? Podemos ir al campo, comer algo fuera, pasar la noche». «¿Mañana?», pregunté con voz aún ronca por el sueño. «Sí, ya he reservado la cabaña. Nos vendría bien desconectar un poco». Asentí. Era un gesto hermoso, lo supe. Lo vi en sus ojos, en sus intenciones. Había en él un esfuerzo, una búsqueda de algo que se había ido diluyendo entre listas de compras y sábanas cambiadas los domingos. Pero algo en mí se quedó inmóvil. Después de que se fue al trabajo, quedé sola en la cocina, rodeada por el aroma del café y el eco de la propuesta. El mensaje llegó a media mañana. Una simple frase en la pantalla del móvil. «Hoy hay café. Nadie en casa, si quieres». No decía mi nombre. No preguntaba cómo estaba.
No pedía permiso, solo eso, un lugar, un tiempo, una posibilidad. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un mapa de dos rutas imposibles, una con paredes cálidas y una mesa para dos con pan recién hecho. La otra, incierta, hecha de carne, vértigo y piel erizada. No respondí. Caminé hasta el armario. Saqué el vestido azul oscuro, el que se abría levemente en la pierna al caminar. Lo colgué de la puerta. Luego abrí el cajón más íntimo. Mis dedos buscaron el encaje marfil, fino como hilo de voz, con tirantes que apenas cubrían lo necesario. Lo elegí sin dudar. Me duché largo, depilándome con esmero, aplicando crema con movimientos circulares, como si cada paso fuese una ceremonia para alguien que aún no sabía si iba a ver. Me perfumé detrás de las rodillas. Me maquillé sin exagerar. El espejo me devolvió una versión de mí que no había visto desde hacía años. No más joven, pero sí más viva. Antes de salir, escribí una nota breve para mi marido. Salí un rato, vuelvo antes de cenar. No firmé, no dejé detalles. El trayecto hasta el departamento fue lento. No por el tráfico, sino por el peso en el pecho. Mi respiración era corta, las manos frías, pero los muslos, calientes. Al llegar, toqué el timbre. Una vez. No necesité más. Abrió la puerta sin prisa. Llevaba una camisa blanca de lino, los primeros botones desabrochados, descalzo. En la cocina sonaba una canción, suave, apenas audible. El aire olía a café recién hecho y a algo más. Canela, humo, tal vez tensión, entré. Cerró la puerta con un gesto tranquilo. No dijo nada. Me senté en la silla frente a la ventana. Observando las copas de los árboles moverse con el viento, el silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, como una sábana caliente. Él sirvió el café en 2 tazas, una de ellas con un borde astillado. Me la entregó sin mirarme directamente, pero sabía que me estaba viendo. Mis manos envolvieron la taza. El calor se filtró a mis dedos, pero el verdadero calor estaba en otra parte. Él se apoyó contra la encimera, bebiendo en silencio. Nuestros ojos se cruzaron solo un instante. El suficiente. Cuando me levanté, para irme, él no se movió, pero sus ojos siguieron mis pasos hasta la puerta. Sentí el peso de su mirada en mi espalda, como si me desvistiera sin tocarme. No hubo beso, no hubo caricias, pero mi piel ardía igual. Salí del departamento con paso firme. No por valentía, sino porque si dudaba un segundo, me habría quedado, me habría soltado. Ya en la calle, el mundo parecía más brillante. El sol golpeaba el asfalto con una fuerza innecesaria. Mis mejillas estaban rojas, pero no por el calor. Esa noche, cené con mi marido. Hablamos del viaje, confirmamos horarios. Él acarició mi mano sobre la mesa. Yo sonreí. No dije nada. Pero, dentro de mí, algo había cambiado. Como si la piel recordara un roce que aún no ocurrió del todo. Como si la boca supiera que el próximo beso ya estaba decidido, aunque no se hubiera dado. Y al subir las escaleras para irnos a dormir, pensé en que al día siguiente, en esa escapada planeada, yo iba a llevar el mismo conjunto de encaje marfil, pero no iba a ser para él. La escapada quedó cancelada. Un imprevisto en el trabajo de mi marido. Uno real, no inventado. Y el viaje al campo quedó pospuesto sin fecha. Él lo lamentó. Yo asentí con una sonrisa que no me costó fingir. Esa tarde llovía. No un diluvio, sino esa lluvia fina, constante, que se cuela por los huecos de la ropa y te empapa el pensamiento. Yo había salido sin paraguas, como si inconscientemente deseara sentir esa incomodidad física, como una penitencia por algo que aún no había hecho pero ya deseaba demasiado. Lo llamé con una excusa vacía. Necesitaba que me llevara a una farmacia abierta, según yo, urgente. No preguntó por qué no iba sola. Solo dijo que pasaba por mí. Cuando me subí a su coche, noté que no llevaba música. Solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Él vestía ropa oscura, sobria. No me miró al principio. Solo me tendió una botella de agua, como si ese gesto fuera suficiente para establecer cercanía. Yo iba vestida con un abrigo largo, cerrado hasta el cuello, pero bajo él no llevaba nada más que encaje negro. Me sentía vulnerable, absurda, y a la vez, más consciente de mi cuerpo que en años. Cada cruce de piernas, cada leve roce de tela, me provocaba una oleada eléctrica que no se veía, pero dolía. Condujo sin decir mucho,
Yo miraba las luces de los autos que se deformaban tras el vidrio mojado. En cada semáforo me preguntaba si estaba loca, si lo que estaba haciendo tenía algún sentido, pero no me movía. No hablaba, no me bajaba. Cuando llegamos frente a la farmacia, no me apresuré a salir. La lluvia caía con más fuerza ahora, como si quisiera empujarnos. Él giró el rostro hacia mí por primera vez desde que arrancamos. No habló, no preguntó, solo me miró. Ese silencio me atravesó más que cualquier frase. No había intención de convencerme, solo presencia. Una espera tensa, contenida. La posibilidad latente de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Mis dedos se movieron antes que mi cabeza. Aflojé el nudo del abrigo. Lo abrí levemente, lo justo para que él viera el contorno del encaje. La línea apenas visible sobre mi abdomen. El nacimiento del muslo. La respiración se me cortó al instante. Mi piel estaba tan caliente que casi me dolía. Él no se abalanzó. No se inclinó, de golpe. Se acercó con lentitud, como si temiera que yo desapareciera si lo hacía muy rápido. Su mano se apoyó sobre mi rodilla, con la palma extendida, firme, pero sin apretar. Me sentí atrapada, pero no presa, como si ese gesto activara todos los nervios dormidos de mi cuerpo. Entonces me besó. No fue un beso torpe ni suave, fue contenido, denso, como si hubiera estado esperando durante días, como si supiera exactamente dónde tocar sin moverse más de lo necesario. Sus labios me rozaron con hambre, pero sin desesperación. Su otra mano se deslizó por mi cuello, con la yema de los dedos, como si midiera mi temperatura emocional desde dentro. Respondí. Con todo. Con la boca, con el pecho, con las caderas que se acercaron por instinto. Lo deseaba. No podía fingir lo contrario. Era un deseo viejo, fermentado, que por fin encontraba una grieta para salir. El claxon de un coche cercano nos sacó de la burbuja. Nos separamos como si el oxígeno hubiera vuelto de golpe. No dijimos nada. No hacía falta. Yo cerré mi abrigo lentamente, con los dedos temblorosos. Él apoyó la frente contra el volante por unos segundos, luego volvió a arrancar. No fuimos a la farmacia. Me dejó en la esquina de casa sin hablar. Yo bajé sin despedirme. Entré bajo, la lluvia, mojándome como una penitente, pero sin sentirme culpable. Esa palabra no tenía cabida ya. En casa, la luz de la cocina estaba encendida. Mi marido preparaba sopa. Me miró con ternura, con esa expresión tranquila que tantas veces me sostuvo. Me preguntó si había conseguido lo que necesitaba. Le dije que sí. Lo abracé por detrás mientras revolvía la olla. Apoyé mi mejilla. En su espalda cerré los ojos. Su calor me resultaba conocido, casi fraternal, pero mi cuerpo seguía ardiendo por otro roce. Uno que apenas empezaba a escribirse en la piel, pero ya tenía raíces en el alma. Y esa noche, al desnudarme frente al espejo, me detuve unos segundos más que de costumbre. El encaje negro aún estaba seco. Pero yo no, era miércoles. Y yo acababa de salir del salón de belleza. Había pedido un cambio discreto. El tono del cabello más cálido, las puntas mejor definidas, una hidratación profunda. Nada drástico. Pero al verme en el espejo antes de pagar, noté algo distinto. No era el reflejo lo que había cambiado. Era la forma en que me miraba, caminaba por la acera cuando llegó el mensaje. Sin palabras, solo una foto. Yo, saliendo del edificio. La imagen estaba tomada desde cierta altura, probablemente desde un piso cercano. En el pie de foto solo decía, «Brillas». Me detuve en seco. Miré alrededor, como si fuera a encontrarlo. De pie, entre los transeúntes. No estaba. Pero yo lo sentí. Sentí su presencia como un roce invisible, como una presión sobre la piel. Guardé el móvil con manos torpes y aceleré el paso hacia el coche. De camino, no pude evitar mirarme, en los escaparates, como si buscara entender qué era eso que brillaba. ¿Era el pelo? ¿La ropa? ¿Mi expresión? Llegué a casa antes de lo habitual. Dejé las bolsas sobre la encimera, me descalcé y fui directo al armario. Sin pensarlo, empecé a sacar ropa que no me ponía desde hacía tiempo. Una blusa escotada, un vestido ajustado de punto fino, un sujetador que había comprado por impulso y nunca había usado. Me los probé uno a uno frente al espejo. Sentí que cada prenda era una llave y que debajo de cada capa se escondía otra versión de mí, más afilada, más consciente, más despierta. Esa semana
Empecé a vestirme distinto, no de forma vulgar, no con intenciones explícitas, pero sí con una atención al detalle que antes no tenía. El tipo de perfume que se percibe solo cuando te inclinas para dar un beso en la mejilla. El tipo de sujetador que cambia la forma de caminar aunque nadie lo vea. Mi marido lo notó. Una noche, mientras ponía la mesa, se detuvo unos segundos más de lo habitual, mirándome. ¿Te pasó algo? ¿Cómo así? No sé. Estás distinta, respondí con una sonrisa ambigua. No le mentí. Tampoco le dije la verdad. Había cosas que no se pueden traducir sin destruirlo todo. Las cosas con ella, mi amiga, también empezaron a tensarse. Me llamó 2 veces seguidas en la misma semana, cosa que no hacía desde hacía meses. Preguntaba demasiado, que si había pasado algo en su piso, que si su hijo me había dejado alguna nota, que si noté algo raro. Yo negaba, con una naturalidad que solo da la culpa bien entrenada. Una tarde, durante una de nuestras charlas de café, me miró de forma distinta. No había juicio, pero sí una alerta silenciosa, como si ella sintiera algo sin poder nombrarlo. Hablaba de otras cosas, pero su tono era otro. Yo lo noté, y el café me supo más amargo que nunca. Esa noche, mientras me desmaquillaba en el baño, mi móvil vibró. Otro mensaje. ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de tu ropa? No respondí. Pero al mirarme al espejo, con la cara desnuda y el cabello suelto, supe que no era un reproche. Era una provocación, y funcionaba. Mis pensamientos empezaron a dividirse en capas. Durante el día, vivía en la superficie. Tareas, listas, llamadas, cenas. Por las noches, en la soledad del dormitorio, bajaba al fondo. Imaginaba sus manos, su aliento, la forma en que me decía mi nombre sin voz. Mi cuerpo ya no pertenecía del todo al hogar. Dormía allí, cocinaba allí, pero no era solo de allí. Lo notaba en cómo reaccionaba al recibir un mensaje, en cómo se tensaban mis hombros al cruzar un pasillo, en cómo mi espalda se arqueaba al escuchar una voz grave por detrás, aunque no fuera la suya. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré una nota escrita a mano entre mis libros. No recordaba haberla guardado. Decía: no quiero que finjas conmigo. Nunca lo hiciste. No empieces ahora. Era su letra. No sé cuándo la dejó. No sé si fue en casa o en su apartamento. Lo que sé es que mis manos comenzaron a temblar. Mi realidad estaba dejando de ser compacta. Empezaba a deshacerse en fragmentos. Un mensaje aquí, una mirada allá, una pregunta sin respuesta, y yo no sabía si quería recomponerla o dejar que se rompiera del todo. La invitación llegó como llegan todas las cosas peligrosas, disfrazada de algo inocente, una escapada breve a una exposición en un pueblo cercano, con amigos, con mi marido, con ella, y con él. No pude decir que no, hubiera sido más sospechoso que aceptar. Al fin y al cabo, era un plan grupal, compartido, abierto, nada oculto, nada que pudiera parecer extraño, al menos, por fuera. El viaje fue en 2 coches. Yo fui con mi marido, él, con su madre. Durante el trayecto hablamos de cosas comunes. El clima, la gasolina, el menú del restaurante al que íbamos después. Pero dentro de mí, la inquietud era constante. Me retocaba el maquillaje con más frecuencia de la habitual. Sentía las manos frías, la boca seca. La exposición era en una casona restaurada, con jardines de lavanda y piedra clara. Todo parecía luminoso, perfecto, neutral. Caminábamos por las salas fingiendo atención a las obras, pero yo solo escuchaba el eco de sus pasos tras los míos. Cuando me giraba, él ya estaba mirando hacia otra parte. Durante el almuerzo, todo estalló en silencio. Estábamos sentados en una mesa larga de madera, todos juntos. Ella contaba una anécdota absurda sobre un hotel y unas llaves perdidas. Todos reían, incluso yo, hasta que él habló. Hay habitaciones que uno no cierra con llave, porque sabe que va a volver. No fue el contenido de la frase, sino el momento, el tono, la pausa antes de pronunciarla. La mesa se cayó por apenas un segundo, pero para mí, ese segundo fue un derrumbe. Sentí que la piel de mi cuello ardía. La cuchara se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un ruido seco. Me agaché a recogerla, más para esconder el rostro que por otra cosa. Cuando me incorporé, todos seguían hablando como si nada. Pero él me miraba. No fijamente, no con descaro.
solo con una leve sonrisa. La comisura del labio apenas alzada. Sabía lo que había hecho, y también sabía que nadie más lo había entendido. ¿Estás bien?, preguntó mi marido. Asentí. Un poco de calor, creo. Me excusé y me fui al baño. Allí, bajo el fluorescente frío y el espejo sin compasión, me sostuve de los bordes del lavabo. Respiré hondo. Me mojé la cara. Mi reflejo me devolvía una imagen alterada. Las mejillas encendidas, los ojos brillantes, el pulso acelerado en el cuello. Sentí que la puerta del baño se abría. Me giré, tensa. Pero era otra mujer, una desconocida, que entró con paso rápido y no me dirigió la palabra. Me encerré en uno de los cubículos y cerré el pestillo como si fuera un ritual de contención. Allí dentro, con las rodillas juntas y la espalda apoyada en la puerta, abrí el móvil. Un nuevo mensaje. ¿Tú sabías de qué hablaba? No respondí. Guardé el teléfono y salí. Me lavé las manos lentamente, como si el agua pudiera arrastrar la electricidad que se había instalado en mi piel desde esa frase suya. Como un virus que nadie más percibía, el resto del día transcurrió en una especie de piloto automático. Paseos, fotos, cafés, sonrisas, conversaciones triviales. Yo no podía concentrarme en nada. Él se mantenía a una distancia prudente, casi teatral, pero en cada cruce de mirada, en cada roce accidental de hombros, sentía que el mundo entero se estremecía en un temblor invisible. Ya en el hotel, por la noche, cuando mi marido se duchaba, me senté en la cama con el portátil, sobre las piernas. Fingía leer noticias, pero mi atención estaba en otra ventana. Le escribí solo 2 palabras. Tengo miedo. Tardó apenas 1 minuto en responder. Yo no voy a soltar tu mano. Y esa frase, simple, directa, sin adornos, me quebró más que cualquier caricia. Cerré el portátil. Me tumbé de lado. Cuando él salió del baño, me abrazó por la cintura y se acomodó a mi espalda. Su respiración era lenta, su cuerpo cálido, pero yo sentía que ya no estaba allí del todo, que una parte de mí se había deslizado en otro lugar, más oscuro, más incierto, más real. Cerré los ojos fingiendo sueño, pero lo que sentía no era cansancio, era algo más profundo, más peligroso. Estaba cruzando una línea sin retorno, y lo peor es que me gustaba la sensación de no volver. Algunas cosas no se rompen de golpe, se agrietan lentamente, hasta que un día te das cuenta de que no pueden sostener el peso de nada. Mi relación con mi marido se convirtió en un ritual sordo. Las mañanas eran saludos mecánicos, las noches, roces de rutina sin propósito. Compartíamos espacios, sí, pero no nos tocábamos de verdad. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que cada uno caía en un mundo diferente, separado por kilómetros de silencio. Él ya no preguntaba, pero observaba. Sus ojos me seguían con más atención que antes, como si estuviera esperando ver una fisura. Cada vez que mi teléfono vibraba, lo notaba. Cada vez que me arreglaba más de lo habitual, fruncía el ceño. No decía nada, pero lo sentía, como un vapor denso en el aire de casa. Mi amiga, por su parte, se volvió más esquiva. Ya no me enviaba mensajes diarios. Sus llamadas se espaciaran. Cuando nos veíamos, hablaba rápido, como quien quiere cumplir con una obligación. Me escuchaba con una sonrisa apretada, que no llegaba a los ojos. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, soltó una frase seca, casi al azar. Veces las personas en las que más confiamos son las que más nos decepcionan. No respondí, porque sabía que esa frase no era sobre nadie más. Esa misma tarde, él me escribió. Solo puso la dirección de una cafetería pequeña, en el centro, 1 hora, una mesa del fondo. Fui. Cuando llegué, ya estaba allí. No me saludó, con palabras. Solo me miró y estiró la mano como si quisiera tocarme, pero se contuviera a último momento. Me senté frente a él. Nadie hablaba. La camarera se acercó. Pedimos cualquier cosa. Era irrelevante. Nos miramos como 2 cómplices en medio de una ciudad que hablaba otro idioma. Sentía que la gente a nuestro alrededor se movía en otra dimensión. Él tocó mi muñeca, apenas un roce, pero fue suficiente. Su dedo trazó el contorno de una vena, como si la midiera. Yo me estremecí, no por el frío, sino por lo que eso despertaba en mí. No podemos seguir así, susurré. Él no respondió, solo me miró. Y en sus ojos no había duda. Solo espera. Nos vimos 2 veces más esa semana, en espacios vacíos, prestados.
Un departamento que un amigo suyo usaba como oficina. Un estacionamiento cerrado. Un callejón con sombra. Nada romántico. Nada planeado. Pero cada encuentro era más denso, más cargado. Mis sentidos se afinaban como un instrumento. Reconocía su perfume desde lejos. Sabía distinguir el sonido de sus pasos, el tono exacto de su voz cuando bajaba una octava al hablarme. Mi cuerpo ya no me pertenecía por completo. Respondía solo a sus señales. Volvía a casa como si saliera de un incendio, con el pulso aún latiendo en el cuello, con los muslos tensos, con el maquillaje corrido y el alma agrietada. Me sentaba en la sala fingiendo leer, pero no veía las palabras. Cocinaba sin probar la comida, dormía sin descansar. Una noche, al entrar en la habitación, vi a mi marido con la luz apagada, sentado, en el borde de la cama. No dijo nada, no me miró. Solo se quitó los lentes y suspiró. Su silencio era tan fuerte que me atravesó como una lanza. ¿Pasa algo?, pregunté. Negó con la cabeza. No, pero creo que ya no sé quién eres. No supe qué decir. Me senté al borde opuesto de la cama. El colchón se hundió entre nosotros. ¿Un abismo? Al día siguiente, mi amiga canceló una reunión que habíamos planeado hacía semanas, sin motivo, sin excusa. Solo un mensaje breve. No puedo hoy, nos hablamos. No volvimos a hablar esa semana, ni la siguiente. Mis días empezaron a girar solo en torno a él. A las horas posibles, a los espacios seguros, a los mensajes crípticos, a las citas improvisadas. Ya no era una aventura, era una forma de respirar, de sostenerme. Pero también sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja y que abajo no había red. Esa noche, mientras él dormía a mi lado en un lugar que no era ni suyo ni mío, me quedé despierta mirando el techo. La sábana me cubría, pero no, me protegía. Sentía la piel viva, expuesta, como si todo pudiera derrumbarse con una sola frase, una sola mirada, y aún así, no quería parar. El día que todo se rompió, no hubo gritos, no hubo platos volando ni insultos, solo un sobre blanco, colocado sobre la mesa del comedor. Sin nombre, sin nota, sin advertencia. Yo lo vi al entrar. El reloj marcaba las 5 de la tarde. La casa estaba en silencio, mi marido no estaba. Solo ese sobre, esperándome. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había fotografías, no muchas, 6 o 7. En una de ellas, yo salía de un coche. En otra, él me sostenía la cintura mientras entrábamos a un edificio. En la última, estábamos en un banco de piedra, mi cabeza sobre su hombro, como si no existiera el mundo alrededor. Me quedé allí de pie, mirando la imagen como si no me reconociera. No lloré, no rompí nada, solo sentí un calor seco en la garganta, una opresión en el pecho, como si el aire ya no tuviera oxígeno suficiente. Escuché la llave girar. Él entró. Mi marido no me habló. Me miró. Vi en su rostro una mezcla de todo. Tristeza, rabia, resignación. Pero lo que más dolía era lo otro. Decepción. No gritó. No pidió explicaciones. Te devuelvo tu libertad. Fue lo único que dijo, y se fue. Tomó una mochila, un par de documentos, cerró la puerta sin mirar atrás. Me senté en la silla con las fotos aún en las manos. Durante unos minutos no pude moverme, ni pensar. Sentía que estaba fuera de mi propio cuerpo. Como si la escena ocurriera en otra casa, a otra mujer. Horas después recibí un mensaje. No de él, de ella. Lo sabía. Siempre lo supe. No supe qué responder. No tenía cómo justificar lo que había hecho. No había explicación que pudiera borrar lo que ya estaba grabado. Él, el otro, me escribió también. ¿Estás bien? No respondí, porque por primera vez en semanas no sabía qué era estar bien. Los días siguientes fueron lentos. El mundo siguió funcionando como si nada. El supermercado seguía lleno. La gente paseaba perros. El sol salía, pero yo caminaba por dentro de una casa vacía. No lo volví a ver, no me llamó, no preguntó. Tal vez entendió que ya no quedaba nada que sostener. Tal vez, simplemente, no quiso ser parte de las ruinas. Mi amiga nunca más volvió a escribir. Mis noches eran largas, me acostaba temprano. Pero el sueño no llegaba. Me giraba de un lado a otro, intentando acomodar un cuerpo que ya no encontraba sitio donde pertenecer.
A veces me vestía como antes. Me maquillaba, me perfumaba, como si esperara una llamada, pero no sonaba el teléfono, no venía nadie. Una tarde, encontré una de sus camisetas en el fondo del cajón. No la tiré. La doblé con cuidado. La guardé en una caja junto con las fotos. No por nostalgia, sino porque necesitaba encerrar ese capítulo, contenerlo, darle forma. Aprendí a moverme entre los escombros, a responder a los vecinos con una sonrisa neutra, a cocinar para una sola persona, a dormir del lado izquierdo de la cama sin invadir el espacio vacío del derecho. A veces me sentaba frente al espejo y me miraba largo rato. Buscaba en mi rostro a la mujer que empezó todo esto. No la encontraba. Lo que veía era otra versión de mí, más rota, pero también más honesta porque, después del derrumbe, ya no hay disfraces. Solo quedan las paredes que no cayeron, y entre ellas, yo, viva, pero distinta.